Inicio veremos el ejemplo de suma. Este es el ejemplo más simple. Muestra cómo cargar dos números de dos variables, calcular la suma de los mismos y mostrarla en pantalla. Aquí podemos ver cómo es su escritura y vamos a ver su diagrama de flujo. ¿Cómo se muestra? Primero debes de definir tus variables. Aquí tenemos A, B y C. Después tenemos que ponerle un cuadro de texto para que se muestre en pantalla al usuario que debe ingresar el primer número. Una vez se almacena aquí, ya aparece el segundo cuadro de texto para que el usuario ingrese el segundo número y a continuación lleva un cuadro de proceso que lleva la suma de las dos variables es igual a C y nos muestra el resultado al final. Ahora vamos a ver cómo funciona paso a paso. Aquí nos muestra que va iniciando la ejecución y nos pide que ingresemos el primer número y vamos a ponerle un ejemplo 30 y aquí podemos ver cómo va siguiendo los pasos. Nos pide el segundo número, ponemos 20, hace el proceso y nos muestra el resultado final. Y eso sería todo para el ejemplo de suma. Como siguiente ejemplo tenemos el ejemplo de promedio. Este es un ejemplo básico de uso de un acumulador y la estructura de control para. Con estos dos podemos calcular el conjunto de un promedio de valores. Veremos su diagrama de flujo y tenemos que como inicio debemos de definir las variables que vamos a ocupar en este proceso. En este caso vamos a dividirlo en dos. Las primeras son la I y la N, que las vamos a definir como un número entero. Después vamos a definir ACUM, dato y promedio como un número real. Para iniciar nuestro proceso debemos mostrarle en pantalla al usuario que ingrese la cantidad de números totales para el cual vamos a sacar el promedio. Y aquí es donde empieza nuestro ciclo para. Lo que realiza este ciclo es que una vez ingresado el número total de datos, va a ir pidiendo un número más hasta llegar al número total. Y una vez que tenga todos nuestros números almacenados en la variable dato, se sumarán acum más dato igual a acum, y realizará nuestro proceso para sacar el promedio, que sería acum, que es el acumulado de todos nuestros números, sobre nuestro total de datos para sacar nuestro promedio y ese sería nuestro resultado. Ahora veremos cómo va haciendo nuestro proceso paso a paso. Aquí vemos cómo va leyendo cada una de las indicaciones y aquí nos muestra en pantalla que ingresemos la cantidad de datos. En este caso pondremos 5 datos y aquí es donde empieza a hacer nuestro ciclo y nos empieza a pedir que ingresemos los números. Vamos a poner el número 9, después se seguirá repitiendo nuestro ciclo hasta llegar a nuestro número total de datos que ingresamos la primera vez. Aquí ya vemos cómo va realizando la operación y ya nos muestra en pantalla el promedio.
Y eso sería el funcionamiento de nuestro diagrama de flujo para calcular el promedio. Nuestro siguiente ejemplo se llama Adivina el número. Es un sencillo juego en el que el usuario debe de adivinar un número aleatoriamente. En nuestro diagrama de flujo podemos ver que utilizaremos nuestros condicionales de falso y verdadero. Pero primero debemos de definir nuestros variables, que serían intentos, número secreto, número ingresado, y los definiremos como números enteros. Después debemos indicar qué tantos intentos tenemos, en este caso van a ser 10, y vamos a indicar nuestro número secreto, y va a ser un número al azar entre el 1 y el 100. Después en pantalla le mostraremos al usuario la leyenda que dice adivina el número del 1 al 100, y va a ingresar su número y este va a ir por nuestro condicional. En nuestro condicional podemos ver que si nuestro número ingresado es menor que nuestro número secreto, se va a ir por este camino y nos va a decir que es un número muy bajo. Siguiendo con nuestro diagrama, nos va a ir restando un número y nos va a decir qué tantos intentos nos quedan. Y nos va a regresar al inicio y podemos ver que si nuestro número ingresado es mayor, nos va a decir que es un número muy alto, y de la misma manera nos va a ir restando intentos y hasta llegar a nuestro número secreto. Podemos ver que aquí si llega al límite de intentos, nos dirá, se vendrá por este camino y nos dirá que el número secreto era tal número, y si lo acertamos antes de los números, de los intentos, nos dirá que adivinamos. Entonces, veremos cómo funciona nuestro diagrama. Aquí vemos cómo va leyéndolo y nos aparece en pantalla que dividimos un número del 1 al 100. En este caso vamos a empezar por poner 50. Y nos va a ir indicando que es muy alto, en este caso se fue por el camino de falso. Nos quedan 9 intentos, podemos poner 30. Igual aquí va haciendo nuestro ciclo y nos dice que es muy bajo y nos muestra que tantos intentos nos quedan. Y así vamos a ir hasta que nos muestre nuestro número. Y así es como funciona nuestro diagrama de flujo. Nuestro siguiente ejemplo es el de triángulo rectángulo. Este algoritmo determina a partir de las longitudes de 3 lados de un triángulo si corresponden a un triángulo rectángulo. Para esto utiliza la relación de Pitágoras, tomando los dos lados de menor longitud como catetos, y en caso de ser afirmativo informa del área del mismo. Ahora veremos su diagrama, y aquí, como podemos ver, primero definimos nuestros lados, lado 1, lado 2 y lado 3 como real. Después vamos a ir diciéndole al usuario que ingrese la medida del lado 1, la guardamos en nuestra variable, luego le pedimos que ingrese el lado 2, la guardamos en nuestra variable, y por último que ingrese el lado 3 y la guardamos en nuestra variable.
Después definimos cateto 1, cateto 2, hipotenusa como reales. Y aquí es donde empezamos a ver nuestro condicional de falso y verdadero. Y dice que si el lado 1 es menor al lado 2, se va por el lado falso y dice que nuestro lado 1 es el cateto 1 y después nos dice que si el lado 2 es menor al lado 3, nuestro cateto va a ser el 2 y nuestra hipotenusa va a ser el lado 3. Pero si nuestro lado mayor es el 2, nuestra hipotenusa va a ser el lado 2 y nuestro cateto 2 va a ser el lado 3. Ahora si el lado 2 es mayor que el lado 1 y nuestro cateto 1 va a ser el lado 2 y si nuestro lado 1 es mayor que el lado 3, va a ser nuestra hipotenusa, el lado 1 y nuestro lado 2 va a ser, nuestro cateto 2 va a ser el lado 3. Y si nuestro lado 3 es el más grande, va a ser nuestra hipotenusa y nuestro lado 1 va a ser nuestro cateto 2. De esta forma se aplica aquí la relación de que si hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto más el segundo cateto al cuadrado, y de esta manera nos va a dar nuestro área, y si no nos va a decir que no es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a probar esto. Ingresamos nuestros datos. Aquí vamos viendo cómo se inicia. Nos piden nuestro lado 1. Vamos a poner un ejemplo que es 20. Nos piden nuestro lado 2. Vamos a poner que es 15. Y nos piden nuestro lado 3. Pongamos que es 30. Aquí va realizando nuestra prueba para ver qué lado es el más grande. Y nuestra área sería 150. Nuestro siguiente ejemplo se llama mayores y en este algoritmo busca determinar los dos números mayores de una lista de números. Empecemos a ver su diagrama de flujo y como inicio debemos definir nuestras variables, datos, n, my1, my2 y la i como reales. Nuestro siguiente paso es definir nuestra dimensión. Nuestra dimensión va a ser el rango de datos que tenemos en nuestra lista. Siguiente nos dice que le pongamos un cuadro de texto para que muestre en pantalla al usuario que ingrese la cantidad de datos que va desde el 2 al 200. Es importante que no exceda esta cantidad del arreglo. Una vez que ingrese la cantidad, la va a guardar en nuestra variable n. Se lee uno por uno nuestros datos ingresados y se van guardando en nuestro arreglo. Después se toman los dos primeros como my1 y my2 y a partir de estos vamos a ir
comparando los demás, y si en caso de que el siguiente dato sea mayor que my1, se sustituye y entonces el nuevo número sería el my1 y my1 pasaría como my2, y en caso de que sea menor que my1 pasaría a ser my2 y my2, el que era my2 se elimina, y así es como funcionaría nuestro diagrama de flujo. Ahora pasemos a ver cómo funciona paso por paso. Nos pide que metamos nuestros números. En este caso vamos a poner 10 y metemos que tenemos el 20. Vamos a ir colocando cada uno de nuestros números. Y por último vamos a poner el 74. Aquí ya se están comparando se está escogiendo más bien my1 y my2, que serían los dos primeros. Y aquí ya los empieza a comparar. Y está comparando cada uno de nuestros números que ingresamos. Y una vez que termine, nos mostrará en pantalla my1, que sería nuestro dato mayor, y my2, que sería nuestro segundo dato mayor. Y aquí ya nos arrojó que el dato mayor es 74 y nuestro segundo dato mayor es el 64. Y así es como funciona nuestro diagrama para calcular dos números mayores en una lista de números.